hablar un poquito de las dislipidemias. Cuando hablamos de dislipidemia, su nombre ya nos dice que es una alteración en la concentración de los lípidos en sangre, ¿sí? Y específicamente nos referimos al aumento de la concentración de colesterol y triglicéridos, ¿sí? No existe una patología por disminución del valor de los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de dislipidemia, estamos hablando de trastornos provocados por un aumento en la concentración de colesterol, triglicéridos y todas sus fracciones, ¿sí? Las dislipidemias las clasificamos según su origen, ¿sí? Del por qué se producen en el organismo. Entonces, primarias y secundarias. Las primarias en dislipidemia se refiere a las hereditarias, las que están genéticamente determinadas, ¿sí? Hay una serie de dislipidemias que están relacionadas con la genética, ¿sí? Con la carga genética. Estos pacientes son pacientes que, por más de que sean pacientes que no tengan otros factores de riesgo cardiovascular como obesidad, sedentarismo, mala alimentación, igual tienen niveles de lípidos elevados y se debe tratar ese paciente, ¿sí? Y está genéticamente determinado eso. Algunas de las enzimas que participan en el metabolismo de los lípidos son las que están en déficit o con una función alterada, por eso el paciente tiene dislipidemia, ¿sí? Y la secundaria se refiere a la dislipidemia que nosotros le conocemos y la que se ve con mayor frecuencia, ¿sí? La que está relacionada a ciertos procesos que alteran el metabolismo, ¿está bien? Bueno, vamos a ver un poquitito. Esa es una clasificación. La segunda clasificación es según el tipo de lípido que está elevado. Si es colesterol, estamos hablando de hipercolesterolemia. Si es triglicéridos, estamos hablando de hipertrigliceridemia. Y si tenemos ambos elevados, estamos hablando de una hiperlipemia mixta, porque también se puede ver elevación de ambos en sangre. Bueno, vamos a recordar un poquitito de las lipoproteínas plasmáticas, bioquímica. Ahí tenemos varios tipos de lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, ¿sí? El VLL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y de L de densidad intermedia, LDL son las de baja densidad, HDL las de alta densidad, ¿sí? Conocido como el colesterol bueno o malo, el HDL. El bueno, muy bien, ya saben todo memoria. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el metabolismo? ¿Sí? Nosotros consumimos los alimentos, ¿sí? Y los alimentos contienen colesterol y una serie de triglicéridos, una serie de grasa, vamos a decir así, que una vez que llega al intestino son metabolizados o son degradados, digamos, mejor dicho, en el tubo digestivo. Cuando llegan al intestino se deben unir a una proteína, ¿sí? Que es el kilomicrón, para poder ser transportados en el torrente sanguíneo, o si no, no pueden ser transportados. Tienen que unirse a una sustancia hidrofílica que le va a permitir su transporte en el torrente sanguíneo. Entonces, a través de eso, a través de la circulación, una porción, a medida que pasa por la circulación, se acumula en los tejidos, ¿sí? En forma de grasa corporal. El ácido graso se absorbe y se acumula en el tejido en forma de grasa corporal, también en el músculo, ¿sí? Y otra fracción de kilomicrón que no fue depositado en los tejidos llega al hígado. Perdón. En el hígado, esta grasa que llega en forma de kilomicrón es metabolizado, ¿sí? Y después tira a la circulación VLL, ¿sí? IDL, HDL, y eso también circula por la sangre y se va acumulando en los tejidos en forma de grasa corporal, en tejidos adiposos, en el músculo, y el remanente que no se acumula vuelve al hígado, ¿sí? Por eso es que muchas veces tenemos una enfermedad que se llama esteatosis hepática, o más conocida como hígado graso, y depende mucho de la alimentación nada más del paciente, porque cuanto mayor es la carga de ácidos grasos consumidos, mayor va a ser la carga de kilomicrón que le llega al hígado, ¿sí?
y a veces el hígado no tiene esa capacidad de metabolizar toda esa cantidad que le llega, entonces metaboliza, tira las fracciones del colesterol en sangre, pero se acumula también aquí por el exceso en el consumo y el hígado no puede metabolizar completamente. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo que el anterior, Existe una serie de enzimas que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Que en el hígado participan del metabolismo de los lípidos, ¿sí? El déficit de una de esas enzimas es la que genera las hipertrigliceridemias familiares o genéticas o hereditarias, ¿sí? Bueno, y así como les dije, clínicamente el paciente muchas veces no tiene síntomas y muy pocos signos al examen físico, pero a nivel vascular tiene una gran relevancia, ¿sí? Esta enfermedad tiene una gran trascendencia sanitaria porque es un factor de riesgo cardiovascular de desarrollar aterosclerosis. Y esta aterosclerosis finalmente otra vez lleva a síndrome coronario, ACV, y entonces generalmente las complicaciones de esta patología es lo que reviste de gravedad, vamos a decir así. Bueno, esto es un vaso normal, ¿sí? Con una arteria normal, con su luz, sin ateromas. Generalmente cuando empieza a depositarse o el inicio de la formación de un ateroma es pequeño, ¿sí? Y en forma lenta y progresiva esto va aumentando de tamaño hasta generar la obstrucción de un vaso. Esto lleva años. Puede llevar más de 20 años en producirse esa obstrucción de un vaso, ¿sí? No es algo rápido. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, nosotros tenemos los modificables y no modificables, que ya habíamos visto en cardiología, ¿sí? Los modificables son situaciones que nosotros podemos intervenir y mejorar, y dentro de los modificables tenemos la dislipidemia, ¿sí? Es un factor de riesgo que podemos mejorar esa condición. Entonces, la dislipidemia o hiperlipemia es un sinónimo, es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Modificable. ¿Cuáles son las cifras aconsejables? Colesterol total menor a 200, triglicéridos menor a 150, HDL igual o mayor a 45 y LDL, que sería el colesterol malo, como se le conoce, igual o menor a 100, todos en miligramos por decilitro. Hoy en día hay estudios que ya sugieren que esto sea menor a 80, ¿sí? Hay ya algunas variables, vamos a decir así. Pero el valor del colesterol total y triglicéridos siguen siendo los mismos. Lo que se está queriendo modificar es el valor del HDL para un valor mayor a 55 y HDL menor a 80. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de las dislipidemias primarias, ¿sí? Y así como les dije, son hereditarias, se refiere a que hay muchas veces varios miembros de una familia que padecen de esta enfermedad y es un trastorno genético, ¿sí? Ya hay una alteración genética que es la que va a determinar que ese individuo tenga el déficit de algunas enzimas, cualquiera de ellas que participan en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Ya sea la lipoproteinasa, la lecitincolesterol aciltransferasa, algunas apoproteínas, ¿sí? Algunos cofactores que participan en ese metabolismo o algunos receptores de las lipoproteínas. Cualquiera de ellos que esté en déficit va a interferir en el metabolismo de los lípidos y eso va a hacer que el paciente tenga aumento del lípido en cuestión en sangre. Entonces, esto no depende del estilo de vida del paciente, es genético, el déficit de alguna de las enzimas o de alguna de las apoproteínas o de algunos receptores, ¿sí? Entonces es algo genético. ¿Cómo vamos a clasificar? De igual manera se clasifica por el nivel de lípido elevado, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o hiperlipemia mixta. Pero cuando es primaria, entonces le colocamos ahí el apellido de primaria familiar. Primaria familiar, ¿está bien? Entonces, hay en cada uno de ellos algo está alterado. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia primaria familiar, el paciente puede tener, por ejemplo, déficit de la ApoB100 o de un aumento de la alfa-lipoproteína.
en la hipertrigliceridemia, déficit de la lipoproteína lipasa, ApoC o ambas, y así. ¿Cómo vamos a saber esto? Si ustedes quieren diagnosticarle al 100% de su paciente que tiene una hipercolesterolemia primaria o genética, vamos a decir así, es por estudio genético, ¿sí? En la práctica clínica no se le pide a los pacientes el estudio genético porque el tratamiento es el mismo que un paciente con dislipidemia secundaria, ¿sí? Las complicaciones son las mismas. Entonces, se sospecha por las características del paciente y por los antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, protocolarmente no está, no es necesario pedirle, pero si ustedes quieren pueden pedir el estudio genético para descartar dislipidemia primaria familiar, así se pide, ¿sí? Entonces se estudia todas las enzimas que participan en el metabolismo de los lípidos y ahí les va a venir el resultado de cuál de ellas está en déficit, ¿se entiende? Pero protocolarmente no es necesario, ¿sí? ¿Cuáles son las características clínicas? En el caso de la hipercolesterolemia primaria familiar, siempre recordando que hay un déficit de alguna enzima que ya está genéticamente determinado, ¿sí? Generalmente el paciente tiene colesterol total aumentado, varía entre 300 y 500, ¿sí? Tiene un aumento del colesterol LDL y HDL bajo. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Pueden presentar santomas tuberosos, voy a mostrar una imagen. Son depósitos de ésteres de colesterol en la piel, en la superficie extensora de los tendones, en los dedos de las manos, codo, rodilla, ¿sí? Puede presentar santelasmas, que son también depósitos de lípido, pero son más aplanados y se ven con mayor frecuencia alrededor de los párpados. Y el arco corneal es un depósito de colesterol alrededor de la córnea. Voy a mostrarle un poquito. Esto es un santoma tuberoso, ¿sí? Depósitos de ésteres de colesterol en la piel y principalmente en la superficie extensora de los tendones, del codo, la rodilla. Ahí se ve también en los dedos de las manos. Y este es santelasma. También es un depósito de éster de colesterol, pero se ve más aplanado y se ve alrededor del párpado. Eso sería el arco corneal, un depósito de lípido alrededor de la córnea, ¿sí? Bueno, son características clínicas que no siempre tampoco el paciente va a presentar. A veces el paciente tiene una dislipidemia primaria, pero no tiene estas lesiones. Depende mucho de la velocidad del depósito, a veces no se deposita en la piel, entonces a veces no se presenta, pero es muy frecuente en las personas que tienen ese tipo de dislipidemia primaria familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Todas, así como les dije, tanto en la primaria como en la secundaria, debido a la aterosclerosis que se va formando con el tiempo, ¿sí? Ahí tenemos ACV, enfermedad coronaria, que son las cardiopatías isquémicas, desde una angina inestable, una angina estable hasta un infarto. Enfermedad vascular periférica, obstrucción de vasos periféricos. Puede ser carótida, puede ser aorta, puede ser arteria femoral y sus ramas, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Manifestaciones clínicas. Si el paciente tiene esas lesiones que vimos, es más probable que sea una primaria familiar. Por el perfil lipídico. Perfil lipídico es el análisis de sangre que nosotros le pedimos al paciente, en donde nos viene el valor de colesterol, todas sus fracciones y el triglicérido. Basta con un perfil lipídico para que nosotros podamos diagnosticar dislipidemia en el paciente, ¿sí? Aunque no tenga manifestaciones clínicas y yo tengo valores de lípidos elevados, mi paciente tiene una dislipidemia, ¿se entiende? Y sumado a esto, antecedente familiar, si el progenitor está afectado o 50% de los familiares de primer grado tenga, o sea, el padre, por ejemplo, y varios hermanos, es lo más probable que sea familiar, ¿sí? No estoy hablando de una familia, por ejemplo, que sean todos obesos. Ahí tenemos un factor de riesgo, que tengan mala alimentación, sedentarismo, pero si estamos hablando de personas que no tienen ese perfil y varias personas en la familia tienen, probablemente sea una dislipidemia primaria familiar, ¿sí? El tratamiento es igual, simplemente es la sospecha. Quieren confirmar con el estudio genético, ¿sí? Y así como les dije, ¿verdad? Para que no se les olvide, les trajo una imagen en donde hay una obstrucción vascular por un ateroma, puede ocurrir en cualquier parte del organismo,
si ocurre en el cerebro, el paciente tiene un accidente cerebrovascular, si ocurre en uno de los vasos coronarios, vamos a tener una enfermedad coronaria. Si ocurre aquí en las carótidas, estamos ante una obstrucción vascular. ¿Qué puede ocurrir aquí cuando hay una obstrucción de carótida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Puede ocurrir una embolia grasa, se desprende y va al cerebro. ¿Y qué pasa? Tiene una ACV el paciente. O directamente se puede obstruir totalmente el vaso acá, no necesariamente que haya una embolia. Y si hay una obstrucción de la carótida, ¿qué pasa? El paciente tiene una ACV extenso en todo el hemisferio, es una situación muy grave, ¿sí? A nivel de aorta, ¿qué puede ocurrir? El paciente puede como el vaso es grande, no como los otros vasos, lo que hace difícilmente va a obstruir la aorta, ¿sí? Pero lo que puede ocurrir es debilitar las paredes de ese vaso y llevar a un aneurisma de aorta, ¿sí? O a una disección aórtica. Son las dos complicaciones de la aterosclerosis en la aorta, ¿sí? Y a nivel periférico, una obstrucción vascular, el paciente va a tener una arteriopatía obstructiva crónica, ¿sí? Bueno, así como hay hipercolesterolemia, también tenemos la hipertrigliceridemia. En referencia nada más al lípido que está elevado, ¿está bien? Primaria familiar es cuando el paciente tiene déficit de alguna de las enzimas y eso le lleva a tener dislipidemia, ¿sí? Generalmente puede ser asintomática en la mayoría de los casos y es por hallazgo casual en un laboratorio de control que se hace el paciente, encontramos niveles elevados de lípidos, más o menos entre 200 y 500, ¿sí? Cuando el paciente tiene hipertrigliceridemia, frecuentemente está asociado a hipertensión arterial, diabetes y obesidad. La hipertrigliceridemia primaria a veces está escondido detrás de esto, ¿sí? A veces nosotros decimos, es por la obesidad, no es como la hipercolesterolemia, ¿sí? A veces relacionamos que está el paciente porque está obeso, tiene mala alimentación. Generalmente decimos que es secundaria, pero a veces también tiene primaria. ¿En quiénes tenemos que pensar? Principalmente en esos pacientes diabéticos que siempre, la mayoría de ellos tienen hipertrigliceridemia difícil de controlar, aunque reciban el tratamiento. Ahí tenemos que pensar que puede ser una primaria familiar, ¿está bien? Pero también se puede dar el caso que tengamos un paciente con hipertrigliceridemia primaria que no tenga ningún factor de riesgo asociado, ¿sí? ¿Qué complicaciones podemos tener en el caso de la hipertrigliceridemia? Podemos tener, cuando hay elevación extrema de los triglicéridos, generalmente mayor a 800, riesgo de, no necesariamente que el paciente va a desarrollar una pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia. No sé si ya vieron algún paciente. Es relativamente frecuente que los pacientes que tengan hipertrigliceridemia severa hagan pancreatitis aguda, ¿sí? O cuando sea mayor a 2000 se produce algo que se llama síndrome kilomicronémico. Acá hay un síndrome, una asociación de cosas. Si el paciente tiene esteatosis hepática severa, esplenomegalia por depósito también de grasa en el vaso, lipemia retinales, que es una infiltración de grasa en la retina y el paciente tiene visión borrosa, y también pancreatitis aguda. Es una asociación de todo eso, ¿está bien? Ya, ¿ustedes ven pacientes con dislipidemia en las prácticas? ¿Ya vieron algún paciente con niveles elevados así? ¿Sí? A este nivel hay pacientes que tienen hasta 14.000. Mucho. Vemos con frecuencia, pero y esos pacientes que tienen esos niveles de hipertrigliceridemia, siempre hay que pensar en una primaria familiar, ¿sí? Bueno, el diagnóstico, siempre vamos a ver la historia familiar y el perfil lipídico del paciente. Perfil lipídico para diagnosticar la dislipidemia y la historia familiar para pensar de que puede ser primaria familiar, ¿sí? El diagnóstico definitivo para ambas situaciones es el perfil genético, que nos va a servir, así como les dije, para tener certeza de cuál es el diagnóstico correcto del paciente, pero el tratamiento, las complicaciones y el manejo es todo igual, ¿sí? Y la mixta primaria es cuando el paciente tiene elevado ambos lípidos, ¿sí? En paralelo, tanto colesterol como triglicéridos. En este caso, también el paciente puede tener
xantoma, santelasma, arco corneal, aterosclerosis generalizada, ¿sí? Estas manifestaciones clínicas están más en relación al nivel de colesterol, no tanto el triglicérido, ¿sí? Los pacientes que tienen solamente hipertrigliceridemia primaria difícilmente vamos a encontrarlos con estas manifestaciones clínicas. Diagnóstico igual que el anterior, gente. Antecedente familiar, perfil lipídico y si queremos el definitivo va a ser con el estudio genético, ¿sí? Demostrando esa enzima que está en déficit o cuál apoproteína está en déficit. ¿Está bien? Me dicen si es necesario, si quieren pedir, pueden pedir. No está en el protocolo, no van a estar actuando mal si ustedes no piden, ¿sí? Bueno, y después tenemos las secundarias, ¿está bien? Que es multifactorial, o sea, está asociada a la mala calidad de la alimentación, obesidad, sedentarismo, asociado a un síndrome metabólico, ¿sí? Esto es más frecuente, mucho más frecuente que el anterior, ¿sí? O también pueden estar asociadas a otras enfermedades que llevan al aumento de los lípidos. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Una de las características clínicas del hipotiroidismo es dislipidemia, ¿sí? Por el metabolismo lento que tienen los pacientes. Entonces, hay ciertas enfermedades que llevan a un aumento de los lípidos. En el síndrome nefrótico también, ¿sí? Porque hay lipiduria, el paciente pierde mucho lípido por la orina, el organismo en forma compensatoria empieza a tirar lípidos, a producir y a aumentar los lípidos en sangre. Entonces, hay ciertas enfermedades que elevan también, pero no se relaciona a la primaria porque no es genéticamente determinada, ¿sí? La hipertrigliceridemia con mucha frecuencia, así como les dije, está asociada a la diabetes, la obesidad, al lupus, a la enfermedad renal crónica, al síndrome de Cushing, uso de anticonceptivos orales, uso de corticoides, ¿sí? Porque altera el metabolismo de los lípidos. La mixta con frecuencia está asociada al hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, síndrome de Cushing. Diagnóstico, factores de riesgo, perfil lipídico. Con eso hacemos diagnóstico, ¿sí? Bueno, a todo paciente con dislipidemia tenemos que pedirle siempre un laboratorio de rutina, ¿sí? Que incluya todo esto, hemograma, glicemia, perfil renal, hepático. Es muy importante ver el perfil hepático del paciente, ¿sí? Lipídico, ácido úrico. Y buscar, en el caso de que nos parezca, por lo menos el examen físico, buscar ciertas complicaciones de la aterosclerosis, ¿sí? De entrada, lo que le voy a pedir a mi paciente es estudio cardiológico y una ecografía abdominal. Radiografía de tórax, electroecocardio entra dentro de lo que es el estudio cardiológico para buscar cardiopatía isquémica en ese paciente, ¿está bien? Y la ecografía abdominal buscando esteatosis hepática, ¿está bien? Es muy importante eso, ¿sí? El ecodoppler carotidio y el doppler de los miembros inferiores depende de la clínica del paciente. Si sospechamos, entonces le pedimos también para diagnosticar eso, ¿sí? Pero a todo paciente con dislipidemia, por lo menos un chequeo cardiológico y una ecografía abdominal para buscar esteatosis. Cuando hablamos de perfil lipídico, incluye colesterol total, sus fracciones y el triglicérido. Si pedimos perfil lipídico, esto es lo que les va a informar el biotipo. Bueno, el tratamiento es igual para ambas situaciones, ¿sí? El objetivo es disminuir la mortalidad cardiovascular en los pacientes, o sea, disminuir el nivel de lípido en sangre para evitar que esa aterosclerosis vaya en progreso y que se tenga alguna complicación de la aterosclerosis, ¿sí? Y ahí dividimos en dos grupos, las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Entonces ustedes ya saben, modificación siempre del estilo de vida, en la dieta, reducción de la ingesta de grasa saturada, colesterol, idealmente que sea acompañado por un nutricionista o un nutriólogo, realizar actividad física, ¿sí? Reducir de peso en los pacientes obesos es importante, abandonar el hábito de tabaco y alcohol. Si tienen otras enfermedades de base, también tratar de controlar esas enfermedades de base, como la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Acá dice, el uso de antiagregantes está indicado cuando se tenga dos o más factores de riesgo. Antiagregantes nos referimos al uso crónico de aspirina como protector del riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene dos o más, está indicado. Por ejemplo, si mi paciente es hipertenso y dislipidémico, ¿entienden? Si mi paciente es dislipidémico y obeso,
Pueden tener 4 o 5 también, pero a partir de 2 ya está indicado, ¿sí? Bueno, el tratamiento farmacológico dividimos en 2 grupos, ¿sí? El tratamiento para la hipercolesterolemia y para la hipertrigliceridemia. Cuando el paciente tiene colesterol elevado, sí, vamos a utilizar las estatinas. Las estatinas son un grupo de fármacos que inhiben la HMG-CoA reductasa, ¿sí? A nivel hepático, ese es su mecanismo de acción. Entonces limita la síntesis de colesterol. Entonces de esa forma va a disminuir la concentración de colesterol. Aparte de esta función hipolipemiante, las estatinas tienen otra función muy importante que ya estudiaron en cardiología, que es estabilizar la placa ateromatosa. Se ve que disminuye ese estado proinflamatorio alrededor de esa placa ateromatosa, entonces hace que la placa sea más estable, ¿sí? Que no se rompa fácilmente, porque a veces la placa ateromatosa se rompe y ahí se expone la matriz subendoterial y se inicia la formación de un coágulo, y finalmente el coágulo es lo que obstruye el vaso, no el ateroma en sí. Se rompió el ateroma y se forma un coágulo, y entonces el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome coronario por rotura de un ateroma, ¿sí? Esa es una función muy importante de las estatinas. Entonces, muchas veces ustedes van a ver pacientes que tienen síndrome coronario, pero no tienen colesterol alto en tratamiento con estatinas. Esa es otra función de las estatinas. Acá les traje las estatinas que podemos utilizar: atorvastatina, lovastatina, rosuvastatina, simvastatina, ¿sí? Tiene varias dosis, cada una de ellas, todas administradas cada 24 horas. Idealmente administrar a la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la noche es el momento en que hay mayor producción o mayor síntesis de colesterol a nivel hepático, entonces actúa mejor a la noche. ¿Sí? Puede administrarse en cualquier horario, pero tiene mejor efecto administrado a la noche, ¿sí? Reacciones adversas de este fármaco: rhabdomiólisis, injuria renal aguda son poco frecuentes. Es más frecuente una hepatitis medicamentosa, ¿sí? Entonces vamos controlando al paciente. Si suben las enzimas hepáticas o las transaminasas 3 veces el valor normal, ahí vamos a suspender, ¿sí? Y vamos a esperar que eso se resuelva y reiniciar otra vez el tratamiento. A veces el paciente con la primera administración es lo que hace hepatitis medicamentosa, después cuando le volvemos a administrar el paciente ya tolera bien, ¿sí? A veces hay un ascenso transitorio de las enzimas hepáticas y después normalizan. Solamente vamos a suspender si es que hay un valor 3 veces mayor a lo normal. Entonces, si a un paciente que nosotros vamos a iniciar, que nunca consumió estatinas, nosotros tenemos que controlarle el perfil hepático del paciente a la semana de haber iniciado el tratamiento. ¿Está bien? Bueno, a la semana y después de esa semana en 2 semanas otra vez. Si el paciente tolera, ya sigue con el tratamiento, ¿sí? Y el segundo grupo, o sea, la segunda indicación es para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Ahí vamos a utilizar los fibratos, ¿sí? En el caso de los fibratos, su mecanismo de acción es que aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, eso destruye el triglicérido y disminuye su concentración. Aquí tenemos besafibrato, ciclofibrato, fenofibrato, gemfibrosilo, ácido fenofíbrico. Son los fármacos. Igual que el anterior, también están indicadas idealmente en el horario nocturno, ¿sí? Las reacciones adversas son semejantes a las estatinas, o sea, puede haber rhabdomiólisis, injuria renal aguda, rara y hepatitis medicamentosa. Entonces también debemos controlar el perfil hepático en el paciente, suspender si es que sube más de 3 veces el valor normal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dislipidemias mixtas, colesterol y triglicérido elevado, se inicia el tratamiento con una estatina, ¿sí? Eso no significa que no se pueda asociar estatinas y fibratos. Simplemente se inicia los cambios en el estilo de vida, bajar de peso, dieta, ejercicios, y iniciar tratamientos con estatinas a modo de evitar de entrada utilizar ambos fármacos por el riesgo de desarrollar hepatitis medicamentosa. Con un medicamento ya es posible, y asociado 2 que producen el mismo efecto adverso se duplica la posibilidad. Es nada más que por eso, ¿sí?
Si no se logra controlar solamente con estatinas, debemos agregarle un fibrato al paciente. ¿Está bien? Bueno, si es que vamos a asociar un fibrato a una estatina, idealmente elegir ácido fenofíbrico, ¿sí? Acá está mal escrito, es ácido fenofíbrico. Estatinas, cualquiera de ellas, pero si vamos a elegir un fibrato para asociar, idealmente elegir el ácido fenofíbrico, que entre todas las estatinas tiene un poco de menos de efecto adverso, entonces vamos a disminuir un poquito la carga en ese paciente. Generalmente entonces le damos ácido fenofíbrico con cualquier estatina, ¿sí? Atorvastatina, rosuvastatina, cualquiera de ellas asociadas. Bueno, existen otros fármacos que también están en la literatura, pero prácticamente están desplazados su uso por la estatina y los fibratos, ¿sí? Solamente a modo de recordarles, el ezetimibe, ¿sí? Este fármaco actualmente no se utiliza solo, si vamos a utilizar asociado a estatinas o fibratos para potenciar el efecto de la estatina o del fibrato, ¿sí? No se utiliza solo porque su efecto o su potencia es muy baja. El ácido nicotínico casi ya no se utiliza más, el Produquel tampoco, ni las resinas de intercambio, pero existen todavía en la literatura. Si ustedes leen siempre van a encontrar, todavía no se quitó eso, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen hipertrigliceridemia mayor a 800? ¿Sí? Idealmente debemos internar a ese paciente. Existen varios protocolos, ya les aviso, gente. Ustedes van a ver varios tipos de protocolos en el manejo de esta enfermedad, ¿sí? Hay algunos protocolos en los cuales dice mayor a 1000 internar, otros dicen tratar por vía oral, si no tiene ninguna complicación como pancreatitis o síndrome quilomicronémico, se trata el paciente por ambulatorio. Y hay otros protocolos que dicen que hay que internarle al paciente, hidratarle bien, que le vea al nutricionista, iniciar una dieta rigurosa y hacerle goteo de insulina al paciente. Se vio que el goteo de insulina, igual, similar al que se usa en la diabetes, que vamos a ver dentro de poco ya, ¿verdad? Cómo es el goteo, disminuye también el nivel de triglicéridos, ¿sí? Entonces ustedes nada más tienen que saber qué protocolo están usando, ¿sí? Hay algunos protocolos que dicen, si el paciente no tiene complicación, se queda en la casa, por más que esté elevado en niveles muy altos de triglicéridos, ¿sí? Pero generalmente le internamos al paciente, por eso les traje este es el protocolo más usado, por el riesgo de pancreatitis principalmente. ¿Está bien? Se interna el paciente, se hace una hidratación generosa, se le deja al paciente con una dieta estricta con el nutriólogo y se le hace el goteo de insulina al paciente, por lo menos 72 horas, que sean 3 días, para ver para tratar de descender ese nivel de triglicéridos en forma más rápida, porque si vamos a depender de la dieta y de los medicamentos, eso tarda más tiempo, generalmente 2 semanas, ¿sí? Bueno, y eso, gente, así como les dije, hay muchos estudios y muchos protocolos, ¿sí? Todos los estudios y protocolos que se hacen para el manejo de hipertrigliceridemia severa son todos con estudios con poca población, vamos a decir así. Entonces cada hospital adopta un protocolo de manejo de su paciente. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí. Uma das causas é a diminuição da lipasa. Lipoproteína lipasa. Sí, en el caso del colesterol alto. Porque se está disminuindo a lipasa, essa gordura não vai ser... Esa enzima tiene afinidad por los triglicéridos, ¿sí? Y entonces cuando hay déficit de LPLs, participa en el metabolismo de los triglicéridos, pero no el colesterol. ¿Está bien?